Gracias, profeta. Estamos en nuestro curso de la triple naturaleza. Al final de esta palabra habrá ministración. Estará la profeta Carolina ministrándonos, así es que no se vaya, ¿verdad? Porque estará ministrando el Espíritu de Dios al final, amén, para que se vayan potencializados y bendecidos con el Espíritu de Dios, amén. Estamos viendo lo que es la triple naturaleza. Antes que todos, recordemos nuestra confesión de fe, que la encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, para toda buena obra. Queremos bendecir a aquellas personas que nos escuchan a través de la radio. Les bendecimos, les amamos. Somos Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino, con una palabra de Dios para su vida. Amén. Estamos viendo en nuestro discipulado la triple naturaleza. Amén. La triple naturaleza. Podemos entender en base a la palabra de Dios que somos seres tripartitas. Amén. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu. Y nuestra triple naturaleza gira alrededor de nuestra voluntad, que es nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice: de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Amén. Por lo tanto, podemos entender que dentro del cuerpo humano tenemos 5 sentidos. Dentro del alma tenemos 5 sentidos y dentro del espíritu tenemos 5 sentidos. Amén. Por lo tanto, y esto lo sabemos, pero para aquellas personas que nos acompañan o nos escuchan por primera vez, siempre me gusta hacer esta introducción. Dentro del cuerpo tenemos los 5 sentidos que todos los conocemos, amén, que eso nos los enseñan en la escuela. Y esos sentidos son: sentido de la vista, sentido del gusto, sentido del olfato, sentido del oído y sentido del tacto. Y cada uno de esos sentidos tiene un nombre en el cuerpo, tiene un nombre en el alma y tiene un nombre en el espíritu. En el cuerpo tenemos que es el oído, en el tacto tenemos que es la mano, en la vista tenemos que es el ojo, en el gusto tenemos que es la boca y en el olfato tenemos que es la nariz. Ahora bien, el sentido de la vista en el alma, ¿cómo se llama? Imaginación, en el alma. En el alma se llama imaginación. El sentido del gusto en la boca, el sentido del gusto en el alma se llama la razón. El sentido del tacto en el alma se llama afecto. El sentido del oído en el alma se llama memoria. Y el sentido del olfato en el alma se llama conciencia, que es lo que hoy estaremos hablando. Estaremos hablando de la conciencia, amén. Y hemos estado hablando en estos miércoles anteriores de la conciencia. Y luego tenemos los 5 sentidos del espíritu, que la vista en el espíritu se llama fe, amén. Por eso es que cuando mi espíritu esté santificado, tengo fe. Pero cuando mi espíritu no está santificado, entonces en lugar de fe, tengo temor, amén. Luego tenemos el sentido del gusto en el espíritu, es la oración. El sentido del olfato en el espíritu es la esperanza. El sentido del oído en el espíritu es la reverencia. Y el sentido del tacto en el espíritu es la adoración. ¿Por qué muchas veces no adoramos? ¿Por qué muchas veces no tenemos fe? ¿Por qué muchas veces no tenemos esperanza? ¿Por qué muchas veces no oramos? ¿Por qué muchas veces no tenemos reverencia a la palabra de Dios? Porque nuestro espíritu está contaminado. Entonces, para regresar a ser la esposa del Cordero, regresar a tener la naturaleza de Jesús, necesitamos santificar nuestra triple naturaleza. Amén. Los lunes estamos viendo cómo santificar las 16 capacidades que el hombre tiene y que Dios le entregó, que son las mismas capacidades que Dios tiene. Amén. Entonces estamos viendo 16 capacidades, triple naturaleza, y estamos viendo también lo que es la estatura de Cristo. Amén. Así es que hoy entramos con el sentido de la conciencia, que es el sentido del olfato en el alma. Amén. Y hemos definido que la conciencia nos permite oler, discernir, distinguir entre el bien y el mal,
lo correcto y lo incorrecto, la verdad y el error, la moralidad y la inmoralidad. Significa lo que agrade a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces, cuando usted siente lo que es bueno y es malo, lo que está aplicando es el olfato que usted tiene, que si es bueno o si es malo. Amén. Entonces, hemos visto entonces que el olfato, el sentido del olfato, cuando la serpiente entró al huerto del Edén, cuando la serpiente entró al Edén, entonces la triple naturaleza se contaminó y por lo tanto la conciencia tuvo una sextuple corrupción. Por eso es que la conciencia entonces se volvió llena de obras muertas. Y lo hemos explicado que es una obra muerta. También la conciencia se llenó de pecado. Recuerden lo que hablamos, el carbón frío. ¿Qué es el pecado? Errar al blanco. ¿Qué es el pecado? Es sacar el tizón, por así decirlo, del fuego. Amén. Entonces, cuando usted saca del fuego, se vuelve carbón frío, y ese se llama pecado. Y también el pastor Luis enseñó la semana pasada sobre lo que es que el pecado se llenó de maldad, y también creo que enseñó el pecado se llenó de la conciencia se llenó de debilidad. Amén. Hoy estaremos hablando que la conciencia fue cauterizada. Amén, se cauterizó, y que la conciencia se ensució, se hizo inmunda o se contaminó. ¿Estamos claros? Un resumito nada más de la maldad. ¿Qué significa cuando yo tengo una conciencia mala? Se llenó de maldad. Significa que deseo siempre hacer lo malo a otras personas. Mi conciencia está llena de hacer la maldad a otras personas. Yo no me voy a alegrar por el éxito de otras personas. Siempre voy a querer que le vaya mal. Siempre voy a querer que esté sufriendo. Esa es la conciencia de maldad. ¿Estamos claros? Y también la conciencia, cuando se vuelve débil. Cuando una conciencia se vuelve débil, ¿qué permite tener una conciencia que se me vuelva débil? Cuando la conciencia se vuelve débil, entonces no hay una fuerza interna que me impide frenar el pecado. No hay una fortaleza dentro de mí que me impide pueda visualizar qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que desagrada a Dios. Esto es porque mi conciencia se volvió débil. Mi conciencia se volvió flaca. Mi conciencia no puede soportar. Entonces, cuando estoy haciendo un pecado, algo que desagrada a Dios, no hay ese ímpetu dentro de mí de poder frenar lo que desagrada a Dios, porque mi conciencia se volvió débil. Entonces, no tiene la fortitud para advertirnos del camino mal que estamos recorriendo. Por ejemplo, cuando usted empieza a pecar, al primero la conciencia le va a frenar y le va a decir: es malo, no lo hagas. Y va a sentir aquello dentro de usted. Pero a medida que usted sigue pecando, entonces la conciencia se va debilitando. Tanto es así que va a llegar un momento que usted no va a sentir nada. Usted no va a sentir ninguna reprensión. ¿Por qué? Porque la conciencia se volvió débil. ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, ¿qué es un ejemplo de una conciencia débil? Por ejemplo, decimos: hoy sí el mensaje me llegó. Mañana empiezo a cambiar. Mañana es un buen día. Es que hoy quiero desahogarme con el hombre viejo. ¿No les ha pasado eso? ¿A cuánto no les ha pasado que usted está y dice: es que solo déjeme hacer unos toquecitos malos, solo déjeme ir a hacer algunas cositas que no agradan a Dios, y mañana empiezo a hacer lo que Dios quiere? ¿A cuánto nos ha pasado? Amén. ¿Qué significa eso? Que tengo una conciencia débil, que le quiero dar fuerza al hombre viejo y quiero debilitar al hombre nuevo. Por ejemplo, esta situación de que mañana empiezo, hay una palabra que es procrastinación. La procrastinación es una
postergación o posposición es la acción o hábito de retrasar situaciones que deben atenderse hoy, que es urgente que se deben atenderse hoy, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedos a enfrentarlas o pereza a realizarlas. Entonces, la procrastinación deja de hacer las cosas hoy y dice que las va a hacer mañana porque tiene una conciencia débil. Entonces nos rehusamos a hacer las cosas hoy, sino que mañana empiezo, porque tenemos una conciencia débil. Entonces la procrastinación es un ladrón del tiempo. La procrastinación es la que roba aquel tiempo que en lugar de estar adorando, en lugar de estar agradando a Dios, estoy adorando o estoy agradando a la creación y no al creador. Y eso nos pasa muchas veces. ¿Cuántos hemos salido impactados con algún mensaje que el Espíritu ha dado en esta casa? Y hoy sí me comprometo, hoy sí lo hago. Pero como hay una conciencia débil, entonces eso me impide poder tener la fuerza para empezar hoy. El mañana no sabes si vamos a estar. No sabemos si Cristo viene hoy. Y entonces te vas a quedar con las ganas de que quisiste intentarlo. Entonces, mientras dejo que el diablo me engañe, dejando todo para mañana, ese día nunca llega. Es como lo que les pasó a las vírgenes. Esas vírgenes no tenían aceite, lo dejaron para después, y en ese momento que lo dejaron para después, el amado vino, ¿y qué es lo que pasó? Se llevó a las insensatas, se llevó a las sensatas. ¿Y qué pasó con las insensatas? Ábrenos, se terminó, no hay mañana. El mañana tiene que ser hoy. Para la esposa del Cordero, para aquella que quiere ser ataviada, para aquella que quiere ser verdaderamente, crecer a la estatura del varón perfecto, tiene que ser hoy. Pero eso no lo puedo lograr porque no tengo una fortaleza dentro de mí que me permita tener el carácter y la convicción para decir, no es mañana, es hoy. Pecado sales, renuncio al pecado, no más idolatría, no más pereza espiritual, no más daño, no más esto. Hoy empiezo. Y esas son las cosas que contentan a Dios. Por ejemplo, cuando tú recibes algo profético, ahí lo voy a hacer cualquier día. Y aquí está la profeta. Ahí lo voy a hacer cualquier día. Cuando Dios te dice algo, es porque Dios quiere que lo hagas ya. Ejemplo, cuando uno le dice a su hijo, ven rápido, ahí voy, ya llego. ¿Qué creen que toma la actitud de un padre? Se enoja. Lo mismo es con Dios. Si Dios te dice, es hoy que te necesito, es hoy que te llamo, es hoy que vengas, apresura tus pasos. Mañana, papá, mañana voy a llegar. ¿Por qué? Porque tengo mi conciencia débil. Entonces, si yo tengo deseo de buscar a Dios, tengo que agradarlo hoy, no mañana. ¿Estamos entendiendo? Bueno, y entonces ahí solo es introducción para entrar a lo que es que la conciencia se volvió cauterizada. ¿Estamos? Ok. El quinto nivel de corrupción, en el sentido del olfato del alma, es que se fue cauterizada. Una conciencia cauterizada es una que está marcada. Es una conciencia que se vuelve insensible. Es una conciencia que se vuelve dura. Es algo que se vuelve como un callo, que se vuelve duro. Por eso muchas veces se nos hacen callos, y ese callo es formado en nuestro corazón. Entonces, la palabra cauterizar se hizo un sello, se volvió un callo, es como una piedra. Entonces, cuando nuestra conciencia rehúsa la sanidad,
de la iluminación de la verdad de Cristo, Lucifer caído, o el diablo, Satanás, la serpiente, dragón, Leviatán, padre maldad, madre maldad, Abadón y todos esos demonios, ¿qué es lo que hacen? Hacen con nuestra alma una situación de poner un fuego sobre nuestra superficie del alma para cauterizar. Y se me venía a la mente hoy, cuando estaba entendiendo esto, muchas veces cuando los lazos son cortados, ¿qué es lo que hacen al final? Lo queman, ¿para qué? Para cauterizar y se vuelve duro y nadie lo puede romper. Pues es lo mismo que hace Satanás. Cuando su conciencia es débil, cuando no tenemos el olor para discernir qué es lo que agrada a Dios y estoy en pecado, entonces viene Satanás y mi conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es el olfato del alma. Entonces, si es el olfato del alma, significa que yo no puedo oler, no puedo percibir, no puedo saber qué olor estoy dando. ¿Por qué? Porque mi conciencia está cauterizada. Entonces, si está cauterizada, está dura, es como que tengo una nariz tapada y no puedo percibir entre lo bueno y lo malo. No puedo percibir entre el camino correcto y el camino incorrecto. No puedo discernir entre el bien y el mal. Porque mi conciencia se volvió tan dura, tan cauterizada, que difícilmente puede penetrar la palabra de Dios. Ahora bien, Lucifer nos cauteriza. Y cuando nos cauteriza, yo no siento dolor ajeno. Yo no puedo llorar. Me vuelvo como una roca, algo que no tiene sentido. Entonces no siento dolor, no siento vergüenza de hacer el mal. O sea, no hay algo que me lastime dentro de mí. Puedo hacer y deshacer, hablar o no hablar, y no tengo vergüenza. No hay temor a Dios, no hay reverencia, no hay adoración, no hay exaltación. Me da igual venir a la iglesia, poner atención o no poner atención. Me da igual venir a la iglesia, estar chateando o estar con la palabra. Me da igual estar haciendo lo que yo quiera porque mi conciencia está cauterizada. O sea, no me importa. O sea, es como que viene una flecha y rebota. Porque mi conciencia está cauterizada, se volvió un callo. Entonces la conciencia es envuelta como en un callo, como en una piedra, como en algo duro, que cuesta que la luz de la palabra pueda iluminar nuestro corazón. Me estoy dando a entender. Entonces ya no siente a Dios, usted ya no siente nada. Se nos apagó el fuego. Entonces, cualquier cosa que el Señor quiere hacer en nosotros, cualquier cosa que Dios quiere hacer, nosotros la rechazamos. Nosotros la rechazamos por nuestro endurecimiento de nuestra conciencia. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántas personas han conocido a Cristo? Han sido utilizadas por Dios tremendamente y después se han alejado. Y por más que uno quiere volverlas a hacer al redil, más bien de enemigo de uno se vuelven. ¿Por qué? Por una dureza que hay en su corazón. Porque la conciencia fue cauterizada. La conciencia se volvió un callo, se volvió algo duro. Por eso el apóstol Pablo advirtió en Timoteo sobre una conciencia cauterizada. Vamos a la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo una cauterizada la conciencia. ¿Cuándo va a venir el espíritu de apostasía? Cuando mi conciencia está dura, está cauterizada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pregunto, ¿en qué día estamos actualmente viviendo? ¿Como en los días de Noé? ¿Donde la maldad está
a diario, donde se levantarán falsos profetas, donde se levantarán y aquellos dirán que yo soy el Cristo, y vendrán y vendrán y vendrán y dirán, pero lo único que ellos quieren es satisfacer sus deseos, ganar ego, y no verdaderamente agradar a Dios. Ahora bien, y ahí es donde la iglesia tiene que estar atenta, donde estamos en un tiempo donde la gente prefiere conocer las cosas del diablo, las cosas del mundo, que venir a aprender de Dios. Muchas veces decimos que leemos cosas para conocer al diablo. ¿Cómo voy a conocer al diablo si primero no conozco a Dios? Pero hoy la gente, primero, no, y sobre todo los cristianos, dicen que quieren hacer eso porque quieren conocer al diablo, porque no conocen a Dios. Entonces es ahí donde se vuelven insensibles, se vuelven duros sobre el error y las cosas malas que pensamos, que decimos, que hablamos. Por ejemplo, este día, ¿cuántas cosas o cuántos malos pensamientos han llegado a tu mente? ¿Cuántas cosas malas has visto que no deberías de ver? ¿Cuántas cosas has hablado que no deberías de hablar? Pregunto, si en esas cosas que pensamos, que decimos y que actuamos, ¿hubo remordimiento? ¿Corría la sangre de Cristo a decirle, Padre, perdóname? Padre, verdaderamente perdóname. Voy a la sangre, no debía haber hecho esto, no debía haber pensado esto, no debía haber visto esto. Si eso no pasó e hicimos algo que desagrada a Dios, es porque nuestra conciencia está cauterizada. Es porque no tenemos esa forma de agradar a Dios. Entonces, por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es lo que se está vendiendo hoy en día? La igualdad de género. Se está vendiendo la homosexualidad. O sea, estamos llegando a un nivel que tú llegas, miras y ya no te repudia. O sea, estás viendo una situación de esas y te sientes de lo más normal y de lo más cómodo. ¿Por qué? Porque tu conciencia está cauterizada. Pero cuando tú miras algo incorrecto, debe arder un celo, rabia por Jehová, no sobre el pecador, sino sobre el pecado que mora ahí. Pero muchas veces hoy los consentimos y decimos, cada quien es libre de hacer lo que quiere. Cada quien puede escoger, es su vida, no te metas con ella. ¿Cómo no me voy a meter con una persona que el diablo le está llevando al infierno? ¿Cómo yo no me voy a arder en ira sobre un demonio que lo está haciendo perder? Y mi rabia no es sobre la persona, sino sobre el espíritu que hay en esa persona. Por ejemplo, tú miras canales en los cuales sensualmente meten ya la igualdad de la homosexualidad en programas de niños, o ya no se esconden. Y ojo con esto, cuando la maldad llega a los niños, es cuando Dios destruye a las naciones. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando ahorita? La maldad ya está llegando a los niños. La maldad está siendo ya enterrada en los corazones de los niños. Esto simplemente me dan las señales de los últimos tiempos que dice que la venida de Cristo está cerca. Pero como yo sigo con mi conciencia cauterizada, aplaudo y le digo, libre es de hacer lo que quiera. Entonces, hoy miramos que las cosas que hacemos malas aparentemente tienen que ser buenas, y las cosas buenas son malas, y eso es apostasía. ¿Qué es apostasía? Es negar la fe, es negar la palabra. Apostasía es alejarme de la verdad.
Apostasía es no tener una relación, es darle la espalda a la verdad. Eso es apostasía. ¿Cuántos hoy en día están en esas condiciones? Interpretando las lecturas a su conveniencia. Pablo, en Romanos capítulo 1, verso 18, habló este tema. Dice, Pablo, Romanos capítulo 1, verso 18 dice, escuche bien esto, Romanos capítulo 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién detiene con injusticia la verdad? Aquellos que tienen una dureza en su conciencia, una dureza, un callo, una cauterización en su conciencia. Entonces, a causa de eso, la ira se revela del cielo contra la impiedad e injusticia de esos tipos de personas que tienen conciencia cauterizada. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. ¿Cuántas excusas hoy nosotros ponemos? ¿Cuántas excusas hoy nosotros anteponemos para buscar a Dios, para levantarnos a orar, para discipularnos, para adorar, para exaltar a Dios? Miles, miles y miles de excusas. Amén. Cuando ya todo fue revelado, ya todo fue dicho, ya todo está entregado. Amén. Y mira, y dice, verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es que esto es tremendo. ¿Por qué fue esto? Porque la conciencia fue cauterizada, se volvió dura. Y dice, verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios o fatuos. Pero es que yo me las sé todas. Es que yo me he leído la Biblia. Es que yo tengo un doctorado en teología. Es que yo aquí, es que yo allá. Pero dice la palabra, profesando ser sabios, se hicieron necios, fatuos. Y dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios no comparte su gloria con nadie. Y mira, ayer una experiencia que yo tuve. Estaba en un lugar, en una sala, y había una música no agradable. Tenía que estar ahí porque tenía que estar. Y dije yo, mientras espero, voy a leer unos versículos de la Biblia. Y me saqué mi teléfono y empecé a leer. Y me dice el Señor, entiende, no es lugar para que mi presencia esté aquí. Guardé el teléfono y el Padre, perdona, tú eres celoso. Y me lo metí nuevamente. Entendí, porque yo no puedo dar, conociendo a Dios, darle la gloria y convertirla a un hombre semejante, que es lo que hoy en día la gente adula a profetas, a pastores, a evangelistas. Adulan al hombre y le dan toda la gloria al hombre. Y Dios se dice, ¿y yo qué? ¿Estoy pintado o qué? ¿Por qué? Porque mi conciencia está cauterizada. Ay, voy a ir porque viene fulano de tal. Cuando la palabra de Dios es clara. Entonces dice, por lo cual, verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Por qué Dios te va a entregar a la inmundicia?
Porque tu conciencia está cauterizada y cambiaste de darle honra y gloria al Creador por darle honra y gloria a la creación. Y eso pasa porque mi corazón está endurecido, tiene callo. Y dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es tremendo. Verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ay, santo. Esto solo puede ocurrir cuando yo tengo mi corazón duro, cauterizado, que no puedo discernir entre el bien y el mal, entre un camino correcto y un camino incorrecto, entre lo que estoy viendo me edifica. No sabes cuánto he sido confrontado muchos de estos días. ¿Qué es lo que ves? Y tal vez no es cosas que aparentemente no son malas, pero ¿me estás edificando? ¿Me estás agradando? ¿Estás haciendo lo correcto? Porque el enemigo es un robatiempo. El enemigo roba lo que tus energías, para que esas energías, en lugar de estar postrado delante de Dios, te hace una escena para que divagarte y perderte. Ejemplo, jóvenes que hoy miro bastantes, ¿qué tipo de música tú estás escuchando? ¿Qué tipo de imágenes estás viendo? ¿Agradan a Dios la música que estás escuchando? ¿Agrada a Dios las imágenes que estás viendo? Porque si tú no tienes o no te sientes incómodo con lo que estás viendo y lógicamente desagrada a Dios, tienes una conciencia cauterizada. Entonces, esta gente se llegó a apostasía. Esta gente se llegó a conocer algo y después darle la espalda diciendo no lo conoce. Este proceso de apostasía no es de la noche a la mañana. Es un proceso que se va marcando con el tiempo. Y entonces mi conciencia, aquí se va llenando todo. Mi conciencia se llena de obras muertas. Mi conciencia se va llenando de pecado. Mi conciencia se llena de maldad. Mi conciencia se llena de debilidad. Entonces cada vez que voy dando, me estoy mostrando más débil. ¿Quién que está mostrando más débil? Al hombre nuevo o a la persona que está creyendo, y estás fortaleciendo al hombre viejo. Y mira esto. Y entonces nos dejamos guiar por las mentiras de Lucifer y por mis pasiones y deseos personales. ¿Qué es una conciencia cauterizada? Es cambiar la verdad por la mentira. Es cambiar lo que Dios dice por lo que yo pienso y creo que Dios dice. Ejemplo. ¿Quiénes han sido bautizados acá? Ahora bien, ustedes fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Mira qué tremendo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y te voy a explicar esta verdad. Y se las he dicho muchas veces, pero como quieren su propia verdad y que no les entra la verdad, entonces ¿qué dicen? Sí, yo ya me bauticé. Y es más, llegamos al colmo que, no, si yo creo que mi madre me bautizó cuando tenía 7 meses. Desde ahí estamos mal, porque el bautismo es una testificar de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Y cómo un niño va a testificar si no sabe? Vamos, ahora bien, ¿en nombre de quién dice la palabra que debemos ser bautizados? De Jesucristo. Ahora bien, ¿y por qué hoy muchos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Y aquí es donde voy. O sea, iglesia, entiende. Y por eso, si estás escuchando,
Estás escuchando una verdad que te va y vas a decir, yo no lo creo, y haz todas las investigaciones. Imagínese esto. Dice la palabra de Dios que solo un nombre fue dado sobre todo nombre. Y ese nombre se llama Jesucristo. Ahora bien, ¿por qué bautizamos o por qué bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Nombre o Padre es un título. Escucha bien esto. Es un título. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo no son nombres, sino que son títulos. Ejemplo. Usted va a la pulpería y le digo a mi hijo, hijo, anda donde el pulpero y decirle que tu papá te manda y que dice que le des 10 libras de arroz. Va mi hijo a la pulpería y va donde el pulpero y le dice, Señor, dice mi papá que me dé 10 libras de arroz. Espérese, y usted vive en la colonia Miramontes y usted va a pedir al pulpero allá en la colonia Prados. Y entonces llega y le dice mi papá que me da. ¿Qué le va a decir el pulpero? ¿Que usted como pulpero qué le va a decir? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu papá? Además, en Marcos capítulo 29 dice, y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero a qué se refería? Dice, bautícenlos en el nombre, no en los nombres. Singular, no plural. Y lo que estaba diciendo Jesús es, bautícenlos en el nombre donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo será un solo nombre, y ese nombre será Jesucristo. Entonces pregunto, ¿usted en nombre de quién fue bautizado? Conociendo esta verdad, pregunto, ¿hay bautizos en Siloé? Y hay jóvenes, ¿verdad? Hay bautizos con los jóvenes, ¿verdad? Mira, hay bautizos en Siloé. Si tu conciencia está cauterizada, vas a decir, yo ya me bauticé. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, en lo que sea, yo ya me bauticé. Porque mi conciencia está tan dura y está cauterizada que tomo una verdad de Dios y quiero interpretarla a mi forma. ¿Les quedó claro eso? O sea, ¿por qué debo? Es cierto, Mateo dice, y bautícelos en el nombre, no en los nombres. Pero en Hechos y todos los ejemplos que miramos dice, y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Quedamos claros? Entonces, es interpretar una verdad y cambiarla por un pensamiento que pueda satisfacer. Y ahí vamos, hay muchísimos. Por ejemplo, los ¿cómo se llama? Los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran aquellos que eran estudiosos de la palabra. Sabían de la palabra. Imagínense que conocían la palabra y no creían en la resurrección. Entonces tuvo que venir Jesús y enseñarles y explicarles la resurrección. Pero ¿por qué no entendían? Porque su conciencia está cauterizada. No me interesa. Hemos enseñado del diezmo, hemos enseñado de obras muertas, hemos enseñado de tantas cosas. Y si yo sigo siendo necio o fatuo, como dice la palabra, entonces Dios me entregará por mi necedad y por mi cauterización de mi corazón. Amén.
Y después yo me pregunto, y Dios, ¿y por qué me pasa esto? Y Dios, ¿y por qué sucede esto? Y Dios, ¿por qué tengo esto? ¿Y por qué me pasa esto? Mira tu cauterizado, tu corazón. Y cuando entiendes, porque no sabes discernir, oler. Pregunto, ¿quiénes sienten un olor agradable aquí hoy? Si no lo siente, preocúpese, porque en lo natural, aquí hay nardo y debe oler. Por la mascarilla, tenés razón. Bueno, ahí sí estamos claros. ¿Estamos entendiendo? Vamos a Hebreos capítulo 4, verso 5. ¿Les quedó claro eso del bautizo? Entonces, no sea sabio en su propia opinión. Hebreos capítulo 4, verso 5 dice: y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Mire qué tremendo esto. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. ¿Qué es reposo? Reposo es una morada, es un lugar de habitación, es un lugar en el cual el Señor te hace morar, te hace permanecer, te hace descansar. Y dice, y otra vez aquí, leamos del verso anterior, por favor, para entrarle en contexto a la palabra. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Verso 5, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Verso 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. ¿Qué es desobediencia? Conciencia cauterizada. ¿Qué me provoca a mí una desobediencia? ¿Por qué yo desobedezco? Vamos a ver, ¿por qué yo desobedezco? Porque no tengo temor de mi Dios, de mi autoridad, de mi Padre. No tengo temor. Entonces, cuando yo no tengo temor y reverencia a Dios, es porque estoy cauterizada mi conciencia. Entonces, Dios quería llevarlos al reposo, pero su desobediencia no pudieron entrar. Ahora bien, para ser la esposa del Cordero, ¿cuál va a ser tu morada eterna? El trono de Dios, la presencia de Dios. Y mira qué tremendo. Mira qué tremendo. Apocalipsis es claro y dice: y aquellos que estarán en cielos nuevos y en tierras nuevas tendrán también ciertas angustias. Y dice la palabra, y de Apocalipsis saldrán las sanidades que llevarán a todas las naciones, del trono de la gracia a todas las naciones. Cuando estudiemos Apocalipsis, vamos a ampliar bien ese tema. Entonces dice, verso 7, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, ¿qué es lo que pasa? Si tú estás en esta noche escuchando este mensaje, Dios te está hablando y no endurezcamos nuestro corazón. No lo volvamos duro, con callo. No permitamos que la palabra de Dios no penetre. Ahora bien, dice verso 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Verso 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a ver, para que entendamos esto. ¿Qué es ese reposo que está hablando Pablo? Que dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Mira qué tremendo. Hay una esposa natural y hay una esposa espiritual. ¿Quién es la esposa natural? Israel. ¿Y quién es la esposa espiritual? Nosotros los gentiles que logramos alcanzar una estatura. Cuando se está escribiendo estas palabras, lo que dice es, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, significa que después de la gran tribulación habrá
un reposo para los 144,000 israelitas, que serán los 144,000 que serán salvados, que se convertirán en la esposa de Jesucristo. Ahora bien, verso 10 dice: porque Él ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora bien, ¿cuándo vamos a entrar en reposo? Cuando nosotros obedezcamos a Dios en esta tierra, entonces Dios después nos va a dar un reposo. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Hoy en día se toma el reposo la gente. Hoy en día no quiere estudiar la palabra. Hoy en día, y hay muchos pastores: ore por mí. Ay, estoy cansado. Predique. Ay, ¿por qué no ponía otro? Mire que vengo cansado, vengo de ministrar tanta gente, vengo de tantos países. Ponga otro. ¿Ustedes creen que eso agrada a Dios? Cuando el trabajo en Dios te cansa, no es para Dios que lo haces. Pero cuando el trabajo lo haces para Dios, el trabajo será tu descanso. Te fortalecerás, te rejuvenecerás y estarás. Pero eso estarás siempre dando gracias. Pero eso, ¿cómo yo lo voy a entender? Cuando no tengo una conciencia cauterizada. Pero cuando yo tengo una conciencia cauterizada, ¿qué va a pasar? Ay, este cuerpecito hermoso, necesito un descanso. Ay, este cuerpo ha estado ministrando, ha estado ayunando, ha estado enseñando todo el día, merezco un reposo. Y nos acomodamos. O sea, cuando venimos aquí es como que venimos y ya cumplimos. No, cuando tú llegues a tu casa, sigue orando, busca la palabra. Y no es por nada, pero hay veces que el Señor me saca de una larga jornada hacia acá, y cuando llego quiero descansar, va arriba, arriba, arriba. Y me pongo a estudiar, y me voy a estudiar, y me voy a orar. Y digo, wow, qué lindo esto. Y ese es mi descanso. Esa es mi fortaleza. Y ahí es donde la iglesia tiene que entender. Cuando tu conciencia no está cauterizada. Entonces, verso 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejanza ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Vamos a ver. Me da pantalla, por favor. Mira esta imagen. Mira esta imagen. Esa es tu triple naturaleza y mi triple naturaleza. Amén. ¿Qué es lo único que puede penetrar aquello que está duro? Ejemplo, cuando tú miras algo duro en lo natural, pensemos en lo natural, salgámonos ahorita del esquema espiritual. Cuando tú tienes algo duro y quieres abrir por lo menos una caja, ¿qué buscas? Un cuchillo, algo con filo. ¿Para qué? Para ir escarbando y abriendo. Estamos, paso a lo espiritual. Si mi conciencia está tan dura, si mi conciencia está pero tan dura a mi alrededor, 10 minutos y termino. Si mi conciencia está tan dura, dice el Señor, este no entiende por mensajeros, este no entiende por otro lado. Lo que voy a hacer es voy a mandar mi espada.
Y la espada, amada iglesia, ¿por dónde entra? ¿Por qué sentidos entra? Ay, mira, entra por todos los sentidos del cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza el Señor a meterte la espada para quitar lo duro de tu corazón. Y es ahí, si tu conciencia está cauterizada, cuando sientes la espada, vas a decir: ¿y Dios? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Si mira, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo aquí, yo allá. Empiezo a murmurar. Pero cuando yo entiendo y siento la espada que me está atravesando, digo: Padre, gracias. Algo duro está en mi corazón. Y la única forma que quieres tú quitarme esta cauterización, introduciendo la espada. Y la espada, cuando penetra, ¿qué sale, hermano? Sangre, dolor, angustia. Y dice: y la espada penetra cuerpo, alma, espíritu, penetra hasta los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Entonces, amada iglesia, ¿cómo está tu conciencia? Si tú quieres ser la esposa del Cordero, crecer a la estatura del varón perfecto, ¿qué necesitamos? Su palabra, la espada. Y puedes verlo porque es que nos vamos bonito y decimos: ah, no, sí, la espada es la palabra. Pero como la palabra no entra, por más que el pastor te diga, por más que el líder te diga, por más que tu padre te diga, no entiendes. Entonces te dice Dios: déjamelo a mí, hoy entro con mi espada. ¿Te gustaría esa espada de Jehová? Entonces, cada vez que nos alejamos más de la verdad, nos cauterizamos más la conciencia. Y entonces, entre más grande es la capa de dureza, mayor es el trabajo de la espada. ¿Me están entendiendo? Entre más tengo una capa, más Dios va a usar la espada. Esto es tremendo. Romanos 1:24 dice rapidito: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y verso 32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, llega un momento que no solo tengo cauterizado mi corazón, sino que aparte de mi corazón duro, me gozo que otro tenga el corazón duro. Hermano, ¿vas a ir a la iglesia? No, qué bueno, yo tampoco, hermano. Y nos gozamos y nos alegramos. Me gozo, me alegro de que hay otra persona. Es que ese pastor mucho habla, vos. Sí, demasiado. ¿Qué estamos haciendo? Poniéndole una capa de endurecimiento del corazón. Endurecimiento del corazón. Entonces, hay dos pasos hacia la apostasía. Dos pasos, cierro con esto. Número 1. Primero, desecho la verdad. ¿Estamos? Ese es el primer paso, o puede verlo como un escalón. Y el segundo paso, o sea, es algo que dice, es como un ejemplo, si Dios dice, es rojo, y entonces decimos, ay, hermano, pues mira, Dios dijo que era rojo, pero pues yo lo miro como gris o así como violeta. Yo no lo miro rojo. ¿Por qué? Porque desecho la verdad de Dios. Desecho la palabra de Dios.
y no dejando de congregarse como tienen por costumbre. No, si el Señor me escucha aquí, está allá, Él es omnipresente. Él está en todos lados. Él me va a bendecir. ¿Por qué? Porque desecho la verdad. Y el segundo paso es cambio la verdad por una mentira. O sea, no solo la desecho, sino que aparte de desecharla, la hago una mentira. Y eso hay ejemplos en la Biblia bastantes, tremendos. Ejemplo, ¿por qué no diezmamos? Porque primeramente digo, es que eso es del antiguo pacto. Eso no es para este tiempo. Y aparte de eso, entonces digo, es que el diezmo yo lo doy en otro lado. Cuando la palabra dice, y traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Pero aparte de desecharla, le agrego una mentira. Y eso es apostasía. ¿Estamos entendiendo? Entonces, para esto solo hay dos opciones para cambiar esto. Porque la espada viene cortando fuerte todo aquello duro, y tengo dos opciones. La primera opción es: me someto a esa reprensión y a ese corte que el Señor quiere dar con su espada, y le digo, Señor, cámbiame, estoy mal, dale con la espada. Ay, que va a doler, sí. Ay, que he sufrido, sí. Pero le digo, Señor, aquí estoy, quítame esta conciencia. Porque si yo no quito tú no quitas esta conciencia dura, yo no voy a ser tu esposa, yo no voy a tener tu semejanza. O lo segundo es que digo, todo lo que dice la palabra es para otro tiempo, no es para hoy. No es cuando Dios diga, es cuando yo diga. Entonces, todo esto es porque Dios me ama, porque Dios te ama. Si tengo mi conciencia dura, mi corazón duro, tienes dos formas de hacerlo: agradarle a Dios, agradecerle a Dios, o rehusar por el proceso que estoy pasando. Y ese discernimiento solo lo vamos a tener cuando mi conciencia esté limpia. ¿Por qué? Porque voy a oler, voy a tener el aroma. La conciencia es el olfato del alma. La conciencia es lo que huele. Digo, qué rico huele. Es tu presencia, es tu presencia. Estás aquí, te huelo, te siento, estás aquí, te necesito. Padre, gracias por esa espada, gracias por ese problema, gracias por esa circunstancia, gracias por ese dolor, porque ¿sabes qué? Te huelo, que todo es para bien y nada es para mal. Ponte en pie, ponte en pie. Estar en tu presencia. ¿Cuántos en esta noche verdaderamente quieren quitar esa capa de dureza de su corazón? Necesito
estar contigo. ¿Cuántos en esta noche verdaderamente han desechado la verdad? Y aparte de desechar la verdad, le han puesto mentira. ¿Cuántos han interpretado su palabra